Shalom, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Queremos hoy comenzar de nuevo con nuestros estudios semanales de la Torá de acuerdo a la Torá de la semana. Y vamos a dedicar una clase a la enseñanza del Rab, de Lain Bay, computadora, y vamos a dedicar una clase, como hacíamos antes, para la perashá de la semana, para que no estemos todo el tiempo hablando de la semana anterior, porque hay que vivir con el tiempo. La semana anterior el Rab dio su shiur el sábado a la noche, el día de Purim. Me alegro que estén ustedes todos aquí. Sé que todos tienen muchas ocupaciones y este es un horario medio central del otro lado del mundo, allá en América. Así que les agradezco que estén aquí y, como les decía, queremos hoy estudiar la perashá de la semana y el jueves vamos a tener el shiur del Rab. Hoy a la noche va a estar la clase de Kenia, mañana la clase de David, y así el sábado a la noche la clase de Esteban. Vamos a poner un poco de orden. Hoy estaba pensando que sería bueno seguir las enseñanzas, seguir de nuevo, continuar el curso de Tania que habíamos empezado, ¿no? Tantos cursos tenemos planeados, pero lamentablemente para hacer todo. Pero pienso que tenemos que seguir con el de Tania, que nos quedamos en cosas muy importantes. Estamos en una semana muy especial. Todos ustedes están al tanto de lo que está pasando ahora en Argentina con el juicio de la AMIA, y no es algo que se circunscribe nada más que la Argentina, es algo que afecta a todos los judíos en todo el mundo y que tiene y va a tener repercusiones internacionales. Y como de costumbre, no es casualidad que todo esto suceda en la época de Purim. Estuvimos estudiando lo que significa Purim y todas las cosas que pasaron. Por un lado, cuando los judíos trataron de quedar bien con el imperio babilonio, con el imperio del momento, y cómo se solucionó eso a través de que los judíos hicieron Teshuvá y volvieron a Dios. Hoy en la Perashat Kitizá se habla también de un pecado muy grande que se compara con el pecado de Adán Rishon, que es el pecado del becerro de oro. Vamos a hablar un poco de todo este asunto para ver cómo nos ayuda a entender cómo todas estas cosas son actuales y que si todos nosotros no podemos circunscribir en la responsabilidad del gobierno argentino, sino que somos todos y cada uno de nosotros que tenemos que asumir cada uno su responsabilidad, saber qué es lo que tiene que hacer y dónde poner el énfasis y su voz para rectificar cada uno en su manera, en su lugar, la desgracia
de estar sometidos al deseo de de las manos de los enemigos del pueblo de Israel. Vamos a ver cómo todas estas cosas que pasan en la Perashá tienen mucha relación con todos estos asuntos. Seguramente habrán visto todo el material que pusimos acerca del seminario de México. Con mucha emoción le enviamos también al Rab para que vea un video que subió Jairo, donde están todos bailando. Josué, creo que estuviste ahí, ¿no? No te vi en las grabaciones, pero supongo que estuviste. Les acabo de poner el enlace para que vean todo el material que hay, y uno de los videos es toda la gente que estuvo allí, hubo más de 50 personas. Ah, vi uno que brincaba, sí, era Josué. Muchas bendiciones, muchas felicidades. Josué es una de las últimas adquisiciones de Galeinai, y Besrat Hashem que tenga mucha bendición en todos sus proyectos y en todos los proyectos que él está teniendo como en forma personal en sus estudios, y también en todo lo que respecta al trabajo con Galeinai. Entonces, vamos a comenzar con la Perashá. Perashá Ki Tisa literalmente significa cuando Sa es de elevar, pero significa Kitizar el Rosh, cuando eleves la cabeza, es hacer un censo. Y así comienza la peralla, como ustedes ven, y Dios le habló a Moshe diciendo, Vaidaber a Vayar el Moshe Lemor, Kitizar et Rosh Bene Israel de Kudeem, Benatru Ish, Kofer Nafsho, la Hashem, Bikod, Otam, Velo Yeh, Baem Negev, Bikod Otam. Es sabido que cuando uno cuenta, uno toma un recuento de las cosas y especialmente de las personas, es como cuando uno cuenta un tesoro, las posesiones que uno tiene, y en el Shamayim preguntan si esas posesiones que uno tiene son correctas, si es correcto que uno tenga todo eso. Cuando respecta a un pueblo, si es correcto que ese pueblo exista, que tenga tantas personas. Entonces, cuando queremos contar personas, no las contamos con los números, sino que los contamos en una forma indirecta. A veces los contamos diciendo un pasuk, o sea, que ya sabemos cuántas letras tiene, cuántas palabras tiene. Y en este caso, Dios le dice a Moshe que en vez de contarlos, para determinar su número, la cantidad de personas mayores que podían salir a la guerra, cada uno iba a dar una ofrenda de expiación por su vida, y de esta manera no iban a ser heridos por la plaga cuando sean contados, por el motivo que yo les decía. Y lo que daban para ser contados era media moneda de plata, lo que se llama Mahazita Shekel, medio shekel, shekel que viene de la palabra lishkol, de shokel, peso. Entonces era
medio peso, media medida de shekel. Y así sigue el versículo. Zeitnu kol auber ala pikudim, mahatzita shekel ve shekel achodesh, esrim gerá a shekel mahatzita shekel trumá la Hashem. Va a dar medio shekel del shekel sagrado del santuario, y cada uno tenía 20 gerá. Gerá, como ven, tiene la raíz de la palabra ger. Como vamos a ver, la palabra ger, converso, tiene mucho que ver también con lo que vamos a ver después. Dicen que da suerte llevar medio shekel en la billetera, puede ser, pero da más suerte donarlo, ese medio shekel. Estando en la billetera, es bueno tenerlo para poder darlo en cualquier momento. Muy buena idea. Y así es como hay que actuar. Hay que separar el maaser, separar. Esto no era dentro del maaser, era aparte. Pero siempre es bueno tener separado dinero para donar, así en cualquier momento que es necesario, está a mano. Dice, ¿por qué tiene que ser medio shekel? Para entender por qué tiene que ser medio shekel, vemos cómo es el tema de la donación. ¿Qué significa donar? Yo estoy donando de algo mío. Cuando yo dono la mitad, el hecho de decir medio significa que falta el otro medio. ¿Dónde está el otro medio? El otro medio lo tiene mi socio. Cuando uno da una donación para obras de bien, está donando algo que ganó o algo que le pertenece, pero que en realidad no le pertenece todo, sino que está asociado. Se está asociando con Dios. Entonces el otro shekel es el shekel que él tiene. Está escrito que Kadosh Baruj Hu le mostró en el Shamaim la forma en fuego de medio shekel, y entonces Moshe Rabbeinu supo cómo decirle al pueblo de Israel. Entonces todo lo que uno dona, en realidad está donando de lo que Dios le da. Y el hecho de dar medio shekel está implicando que en realidad lo que uno está dando no es algo completo, no es de uno, sino que recién está completando la tarea que Dios le dio para hacer. Entonces eso significa trumá. Litrom, la palabra trumá, que ustedes ven aquí, en realidad no es una ofrenda, sino que trumá viene de la palabra rom. Rom es elevar. De romem es elevar. Entonces ese dinero lo está elevando a Dios. Cuando uno dona, está elevando espiritualmente, o sea, le está retornando, está elevando la creación, el mundo material, a Dios. Esa es la palabra trumá. Trumá es elevar. Como cuando uno eleva y pone algo en un lugar más elevado, como en un pedestal, en el altar, para que sea llevado a Dios.
En la perashá de esta semana, que comienza así, se dan las instrucciones para construir el Kior. El Kior era ese gran recipiente de agua que se sumergía en un pozo y al ser levantado, al quedar lleno de agua, tenía unas canillas de los costados y con ello se lavaban los pies y las manos los sacerdotes para hacer su tarea. También habla acerca del aceite de la unción, Shemen HaMishjá, del incienso. Habla de los artesanos, sabios de corazón, que eran Betzalel y Eliab, que son puestos a cargo de la construcción del santuario. Y, como sucede en varios lugares de la Torá, cuando hay algo muy importante, se habla de Shabbat. Se le ordena al pueblo que cumpla el Shabbat, que observe el Shabbat. Todo esto era después de recibir la Torá. Moshe sube al cielo para recibir la Torá y estando allí arriba sucede algo muy extraño, que es lo que decíamos antes, que es el becerro de oro. Hicieron mal la cuenta, el alma animal, el Yetzer Hara los traicionó y pensaron que Moshe no volvía y quisieron hacer un becerro. Ahora vamos a hablar un poco de qué se trata todo esto, algo tan incomprensible. Pero el asunto es que después de esto Dios quiere destruir al pueblo, quiere destruir a esta nación tan errante espiritualmente, y Moshe intercede por ellos. Desciende cargando las tablas que había recibido con los 10 mandamientos, y cuando ve al pueblo bailar alrededor del ídolo, rompe las tablas, como aquel que cuando ve que alguien está transgrediendo un pacto o transgrediendo un contrato, lo rompe para que eso no sea una transgresión. Muchos preguntan por qué destruyó las tablas. No fue para castigar al pueblo de Israel, sino todo lo contrario, fue para protegerlo. De todas maneras, enseguida va y destruye el becerro de oro, manda a matar a los principales líderes de la revuelta, que ahora vamos a ver quiénes eran, y luego viene a pesar de todo eso, Dios todavía quería seguir eliminando al pueblo de Israel, y entonces se enfrenta a Dios y realiza un acto que no solamente un líder tiene que realizar, sino que todos y cada uno de nosotros tenemos que realizar defendiendo a los demás. Le dice a Dios que si no perdonas a mi pueblo, por favor bórrame de tu libro, bórrame de este libro que has escrito. Y por eso, la única perashá, desde que nació Moshe hasta el final, en que no figura su nombre en forma textual, es esta, Parashá Ki Tisa, no figura el nombre de Moshe. ¿Por qué? Porque lo que pide un tzadik a Dios, por más que Dios no lo conceda o no se cumpla el requisito para que se produzca ese pedido, de todas maneras HaKadosh Baruj Hu lo cumple. Entonces, esto de borrarlo de la Torá es como una muerte espiritual. Pero el asunto es que Dios perdona al pueblo de Israel
pero dice que los efectos, todo esto que ellos hicieron va a hacer sentido durante muchas generaciones, y en verdad lo seguimos sintiendo hasta hoy en día. Incluso en ese momento Dios le dice a Moshe que va a mandar un ángel para guiarlos para llegar a la tierra de Israel, pero Moshe insiste que sea Dios mismo el que los acompañe, y así Akadosh Baruj Hu cumple con lo que pidió. Entonces Moshe prepara un nuevo juego de tablas. Esta vez no eran las tablas iniciales, que eran todo obra de la mano de Dios, sino que las tablas fueron hechas por él, mano de hombre, y las subió a la montaña, y allí Dios vuelve a escribir los 10 mandamientos, vuelve a escribir su pacto en las tablas. Cuando Moshe estuvo arriba de la montaña, tuvo el mérito, posiblemente el único ser vivo que tuvo el mérito de ver los 13 atributos de misericordia divinos de Akadosh Baruj Hu. Cuando nosotros decimos Tajanun y hacemos tefilá, decimos Hashem, Hashem, Kel Rahum, Bejanun, Ere Hapaim, Berab Gesed Benet, Notzer Gesed Alafim, Notzer Bon Bafisha, Bejatá Benake. Todas esas palabras son llamadas atributos de misericordia de Dios. Fueron las palabras que él utilizó, además, para pedirle. Todo lo que se le pedimos a Dios, entonces, es en virtud de los atributos de misericordia que tiene Dios, que perdona, que limpia, que expía, etcétera, etcétera. Y la misericordia, ¿cuándo funciona? Cuando hay que dar algo a alguien que no lo merece, o que aparentemente no lo merece. Y así siempre que le pedimos a Akadosh Baruj Hu algo, siempre tenemos que sentir que no somos merecedores de eso. Tenemos que sentir que todo pertenece a Dios y que nunca hacemos suficiente para cumplir con lo que Él nos da. Entonces, cuando le pedimos algo, tenemos que pedir por misericordia. En realidad no nos corresponde, pero Dios, que es misericordioso, nos da igual. Y cuando vuelve Moshe, tenía el rostro radiante, salían rayos de luz de su cabeza, y ese resplandor a él le producía vergüenza, entonces se cubría con un velo para que incluso el pueblo no se deslumbre y no pueda conectarse con él. Y así termina la parasha. Entonces hablamos de dos puntos, vamos a tratar de profundizar en dos puntos principales. Uno es el tema del becerro de oro, y otro es el tema de por qué cuando Akadosh Baruj Hu de todas maneras perdona al pueblo de Israel, Moshe Rabbeinu sintió que no podía. Akadosh Baruj Hu le dijo: voy a borrar a todo este pueblo y voy a hacer un nuevo pueblo de tu simiente. Qué tentación, ¿no? Para cualquier ser humano. Sin embargo, él dijo: no, ese pueblo que vos trajiste, yo lo estoy cuidando y son más que mis hijos. Yo soy responsable por ellos. Para entender un poco esto, vamos a meditar en este asunto, que significa con Mesirut Nefesh entregar todo nuestro ser, a pesar de que Dios nos considera meritorios, o a pesar de que alguien nos considera meritorio. De todas maneras, queremos seguir compartiendo la suerte de aquellos de los cuales somos responsables.
Vamos a contar una historia del Baal Shem Tov que habla sobre este asunto justamente. Rabí Abraham Jacob de Sadigorá, el hijo del famoso Rebbe de Ruzhin, una vez contó la siguiente historia. Nuestro santo Rebbe el Baal Shem Tov tenía la costumbre de visitar cada año un determinado pueblo ucraniano de aquellos pequeños pueblecitos que había en la campiña europea. Aunque muchos de los habitantes de la ciudad eran seguidores del Tzadik, del Baal Shem Tov, él siempre se quedaba en la casa de la misma persona, uno de los judíos más ricos del lugar. Un viernes por la tarde, el Baal Shem Tov llegó inesperadamente a la ciudad. Nunca había venido en esa época del año. Alexei, su carretero, detuvo la carreta frente a la gran sinagoga en el centro de la ciudad y el Baal Shem Tov inmediatamente bajó del carro y entró en la sinagoga, comenzando con los preparativos para el Shabbat. Se corrió inmediatamente la voz en todo el pueblo que el Baal Shem Tov estaba planeando quedarse en la sinagoga el día de reposo. Su anfitrión habitual corrió a la sinagoga y le pidió que fuera su invitado como siempre, pero el Baal Shem Tov declinó el ofrecimiento. Toda la gente de la ciudad se reunió enseguida en la sinagoga para las oraciones de la tarde del Shabbat. Tan pronto como concluyeron las oraciones, el Baal Shem Tov pidió que todos esperen antes de volver a casa para la cena tradicional, se queden con él y reciten los salmos todos juntos. Poco antes de la medianoche, pidió que le trajeran su cena de Shabbat. Y al mismo tiempo le dijo a los fieles que se unieran a sus familias para la mitzvah de la comida del Shabbat en la noche, vayan a sus casas y al terminar vuelvan nuevamente a la sinagoga. Todos cumplieron con el pedido. Y cuando regresaron, siguieron juntos toda la congregación recitando los salmos al unísono durante toda la noche. Al día siguiente, después de las oraciones de la mañana del sábado, el Baal Shem Tov se acercó a su huésped habitual y le dijo que estaría encantado de aceptar su invitación para la comida del mediodía. En medio de la comida, mientras el Baal Shem Tov y los demás invitados se regodeaban alrededor de la mesa con el espíritu alegre de Shabbat, oyeron que alguien golpeaba la puerta. El anfitrión abrió la puerta y resultó ser uno de los gentiles del pueblo que estaban delante del umbral pidiendo un trago de licor. El Baal Shem Tov le indicó al dueño de casa que se lo dé. Y después que el hombre bebió su trago de aguardiente,
El Baal Shem Tov le pidió que le cuente a todos lo que había pasado el día anterior. Y esto fue lo que relató. Justo antes de la medianoche, antes de que se haga de noche, el hacendado, dueño de toda la tierra del lugar, convocó a todos los campesinos de los pueblos de alrededor para reunirse en su finca. Cuando se hubieron reunido, les repartió armas, fusiles, municiones, y les dijo que asesinen a todos los judíos que viven en ese pueblo al lado de su finca. Durante toda la noche estuvimos esperando con impaciencia la orden de ir y comenzar con la matanza. Pero justo antes del amanecer, un carruaje y un oficial de aspecto honorable bajó y habló con el hacendado. Cuando terminaron de hablar, el hacendado se dirigió a los hombres y les dijo que se dispersen y vuelvan a sus casas. El Baal Shem Tov le explicó entonces a la gente sentada alrededor de la mesa lo que había detrás de esta historia. Este caballero, dijo el Baal Shem Tov, el hacendado, es tan rico que nunca tiene prisa en vender el grano, la cosecha, y tampoco había precio suficiente para conformarlo. Debido a esto, se habían acumulado en sus graneros las cosechas de muchos años y se habían comenzado a pudrir. Cuando discutió esto con varios de sus amigos, como eran tan antisemitas, lo convencieron de que sus agentes de venta judíos eran los culpables de la descomposición del grano, persuadiendo a sus clientes de no comprar sus productos. Indignado, el terrateniente decidió vengarse aniquilando a todos los judíos de la ciudad. Contaba el Baal Shem Tov. Traté de intervenir en los mundos espirituales, dijo Rabbi Israel, pero no tuve éxito. Y finalmente sentí que no tenía más remedio que traer de vuelta a uno de los antiguos compañeros de escuela del hacendado. Este hombre había muerto hace 40 años, pero el hacendado no lo sabía, porque vivía muy lejos. Cuando llegó este hombre y bajó de la carreta, se reconocieron y las primeras palabras del amigo al hacendado fueron: ¿quiénes son todos estos campesinos de aspecto tan peligroso que están en tu propiedad? ¿Y por qué están armados? El hacendado le respondió cómo iba a vengarse de los judíos del lugar, porque habían causado maliciosamente que su grano se acumule y se pudra. No me digas, exclamó el visitante de aspecto importante. ¿Por qué? Yo he negociado frecuentemente con agentes de venta judíos y siempre he encontrado que eran honestos y confiables. Vamos a hacer una cosa, mañana, después de su día de reposo, ¿por qué no les pides que vendan tu grano podrido? Estoy seguro de que verás que no solo lograrán venderte todo el grano, sino que también te conseguirán un buen precio.
Fue entonces cuando el hacendado, el terrateniente, salió y le dijo a los campesinos que esperaban allí afuera que se dispersen y vayan a sus casas. Esta es la historia que sucedió allí, que contó el rey de Sanigora, del milagro que hizo el Baal Shem Tov. Cuando el rey de Sanigora, que contaba todo esto, terminó de contar la historia, le comentó a su hermano, el rabino Mordejai Shraga, el rebe de Uziatin, una duda que él tenía con respecto a esta historia. Hay algo problemático en esta historia, le dijo. ¿Por qué el Baal Shem Tov se tomó la molestia de viajar a esa ciudad? Podría haber hecho lo que hizo desde su propia casa, mandar a ese hombre que había muerto. Y el rabino se contestó él mismo a su propia pregunta. He oído que el Baal Shem Tov pensó lo siguiente. Si mi plan funciona, perfecto, todo bien. Pero si no es así, entonces yo quiero estar allí junto con los judíos de la ciudad. Así termina la historia. Jenny, vas a tener que escuchar la historia después de nuevo. El Baal Shem Tov, que como todo líder de la generación, era una chispa, una reencarnación de Moshe, él tenía la responsabilidad de cuidar a los judíos, de cuidar a la gente de este pueblo como hizo con tantos otros. Pero para él no era suficiente estar allí a la distancia y pedir a Dios. Él tenía que correr la misma suerte que su pueblo. Por eso, cuando Dios dijo, después del pecado del becerro de oro que iba a eliminar al pueblo de Israel, Moshe le pidió, le rogó y Akadosh Baruj Hu aceptó, pero de todas maneras le dijo que si va a eliminar al pueblo, que lo borre su nombre del libro. Significa estar borrado. Es sabido que todas las cosas que existen y todas las palabras, todos los seres y las almas judías que existen, tienen su raíz en la Torá. Tienen una letra, tienen algo escrito, algo que corresponde a la Torá. Y borrar su nombre de allí significa desaparecer para siempre. Esa es la responsabilidad de un líder. El verdadero líder. Alguna vez les conté que cuando vinimos a Israel y estudiamos en el Ulpan hebreo, nosotros aprendimos hebreo bastante adultos, ya teníamos, ¿cuánto? 38 años. En el Ulpan, cuando vieron que yo era Hasid de Chabad, todos me preguntaron, no todos, la Morá especialmente, evidentemente era una Morá contratada por el Estado y la filosofía del Estado es no solamente no religioso, sino tratar de quitar la fe en Dios a las personas, la fe del pueblo judío. Entonces me dijo, ¿por qué, si el Rebbe es el líder de la generación, por qué no vino a Israel? ¿Por qué se queda allá afuera y no viene a dirigir al pueblo a Israel? Yo en ese momento no supe qué contestar, pero yo sabía que era una pregunta que merecía una respuesta. Y cuando yo nunca me animé a preguntarlo, pero una vez, estudiando, uno de los maestros me hablaba de estos asuntos y dijo que el Rebbe ya había contestado a eso,
que dijo que así como Moshe no entró a la tierra de Israel, porque no todo el pueblo entró, la mayor parte del pueblo se había quedado en Egipto. Así también el Rebbe estaba en el exilio junto con el pueblo de Israel hasta que venga el Mashiach, el Redentor, y entre, y todo el pueblo sea redimido y venga a la tierra de Israel. Mientras tanto, él se tenía que quedar allá y corriendo la misma suerte de todo el pueblo de Israel. Vamos a meditar en todo esto y luego vamos a hablar un poco del tema del becerro de oro. Les puse el enlace del material del Seminario de México, porque allí, me olvidé de subir la presentación que hizo Kenia. Voy a ponerla, presentación de cuando termine la clase. Por ahora tenemos el video del Rab y tenemos varios videos que seguramente les va a gustar, incluyendo uno que subió Jairo con toda la gente bailando al son de la música que habíamos cantado el día anterior con el Rab en Purim. Y ese video que ellos están mirando ahí también lo tienen en esa página. Lindo, ¿no? Todos los nigunim que escucharon durante el transcurso del cuento no les impidió entender, ¿no? La música no estaba fuerte. Baruch Hashem. Eso lo podemos hacer porque contamos con la ayuda de nuestro técnico en sonido. Se los voy a presentar. Aquí está. Los que quieran ver de nuevo, los que quieran escuchar de nuevo el cuento, o leer mejor dicho, lo hemos subido hace un ratito
a nuestra página, así que lo pueden buscar allí. En el medio, abajo del video del Rab, está el cuento que acabamos de contar. También quiero que vean, también que está ahí en esa página, debajo del video, de la pantalla que hay en el video. Todavía no lo subí. Sí. Donde dice el mes de Adar, dice aprender a emborracharse. Seguramente algunos de ustedes ya lo vieron. Es una de las publicaciones que hacemos en el blog de las maravillas de la Torá. Gracias, Jenny. Me gustaría que lo vean. Es una meditación que hizo el Rab el año pasado, justamente para Purim. Y como preparación para el Seder de Pesach, el Rab explicó cómo en Purim también hay que tomar 4 copas en este caso no de vino, también de vino, pero preferible de un licor más fuerte para que podamos llegar a ese lugar donde no sabemos. Les recomiendo que lean este artículo, está muy interesante. Y aquellos que no se emborracharon en Purim, todavía lo pueden hacer. Les decía que queríamos hablar sobre el incidente del Becerro de Oro. Y nada mejor que el Arizal para explicarnos en profundidad qué es lo que pasó allí. Entonces, sería lindo que vayan a la perashá de la semana, luego para leer exactamente lo que dice la Torá respecto a este asunto. ¿Se escucha bien o se interrumpe la comunicación o no? ¿Está todo bien? Si ustedes van a la segunda porción de esta semana, la segunda alía, en el capítulo 31, versículo 18, pueden ver lo que pasó con el tema del becerro de oro. Si quieren, pueden ir a este enlace y ahí van a tener la peracha. Todos estos enlaces que les voy dando, abran la página y la tienen abierta y luego de la clase la pueden consultar. Entonces decíamos que de repente el pueblo se dio cuenta que Moshe había subido por 40 días y les dijo que iba a volver y a los 40 días, según como ellos lo habían contado, todavía no volvió. Entonces, sucedió
que de repente le pidieron a Moshe que querían alguien que los dirija. Moshe era el intermediario que los conectaba con Dios. Y si no está Moshe, o sea, tenían una posición de acuerdo con la lógica bastante correcta. Ellos querían seguir estando conectados con Dios. Y le dijeron a Aarón que les haga un becerro de oro. Entonces juntaron todo el oro que había allí y hicieron un becerro de oro. Una de las cosas más extrañas de todas es que Aarón mismo aceptó. Pero el asunto es que eran todos pensamientos vanos y equivocados. ¿Qué fue lo que pasó exactamente allí? A los que les gusta hablar mal del pueblo de Israel y buscar culpables y sacarse responsabilidades de encima, enseguida empiezan a hablar mal de las personas y dicen, es culpable y merece ser castigado. Pero al Kadosh Baruj Hu no le gusta esas cosas. El Baal Shem Tov nunca hizo algo así. Al contrario, cuando veía que alguien estaba hablando mal de otra persona, que le estaba criticando, aunque sea con justo motivo, él salía en defensa del que estaba siendo reprendido. Y el Arizal nos explica así esta historia. Para comprender el incidente del becerro de oro, tenemos que entender cuál era la intención de la multitud mezclada en la fabricación de este becerro, en este asunto. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la salida de Egipto, dijimos que solo el 20% había salido? No todos los judíos salieron, porque no todos reconocieron la autoridad de Moshe, cumplieron con el Corban Pesach, pusieron la sangre en el dintel. Pero por el otro lado hubo algunos esclavos de otros pueblos, especialmente esclavos canaanitas, que eran aguateros y leñadores, que salieron con el pueblo de Israel. Y está dicho que esta gente no salió por orden de Dios, sino que salió bajo la responsabilidad de Moshe, como parte del trabajo de rescatar las chispas sagradas, y una forma de rescatarlas es incorporarlas dentro del pueblo de Israel. Entonces la Larisa nos dice que para comprender este incidente, hay que entender cuál era la intención por la cual esto que es llamado Erev Rav, la multitud agregada que salió junto con el pueblo de Israel, fueron los que incitaron a hacer el becerro de oro. Ya les he dicho en mis comentarios, dice Larizal, que cuando está escrito y se levantó un nuevo rey sobre Egipto, después de la muerte de Yosef, vino un nuevo rey, un nuevo faraón que los esclavizó. Ya les dije, dice Larisa, acerca de la idea de la multitud mezclada, y en particular cómo ellos derivaban de las impurezas y la contaminación del alma de Moshe. El alma de Moshe, dice Larisa, deriva del Da'at de Zeir Anpin.
la cual deriva a su vez de Mohin de Abba. Cuando estudiamos Kabbalah del Arizal, estudiamos que el Da'at de Zeir Anpin es el Da'at que hay en el Da'at de Atzilut, y que ese Da'at de Atzilut deriva de Jochma de Atik. Y de ahí deriva el alma de Moshe, del Da'at de Zeir Anpin, del mundo de Atzilut, que proviene a su vez de Mohin de Abba, del cerebro del padre, que es Jochma. El alma de Moshe deriva del Da'at. Esto significa que es una expresión de la idea que está en el plano intelectual y traducirla a lo que significa eso al plano personal. Ustedes saben que el Da'at es el intermediario entre la mente y los sentimientos. Entonces el Da'at de Zeir Anpin representa ese poder de transformar una idea intelectual que proviene de Mohin de Abba y transformarla en una respuesta emocional, que es Zeir Anpin, y además debe llevar una expresión en la práctica, hacer lo que eso produzca un acto concreto, que es Malhut. El hecho de que Da'at trae información de Mohin de Abba, de Jochma de Abba, quiere decir que es una idea divina, original, revolucionaria, que trata de revelarse en la realidad para cambiar todo el mundo en que vivimos. Esa es la idea del alma, esa es la fuente del alma de Moshe. ¿Está claro? En la persona, cuando uno recibe una revelación como esa, no es simplemente una idea que se le ocurre, sino que es una idea básica que hace que uno cambie completamente la forma de ser. Que uno transforme su vida en forma revolucionaria. Y así fue a nivel del pueblo de Israel, como lo vimos cuando Moshe llegó y sacó de la esclavitud al pueblo de Israel. Vino para sacarlo de allí. Pero cualquier idea, cualquier perspicacia inicial, siempre aparece en la conciencia mezclada con la impureza. Aparece en nuestra mente como una forma de ilusión y con algunos aspectos engañosos que tienen que ser aclarados. Es una materia prima que tiene que ser refinada a través del Binah. O sea, Jochma tiene que pasar por Binah para luego producir un Da'at correcto, un libre albedrío correcto, y que eso produzca sentimientos y acciones correctas, más todavía cuando es una idea tan revolucionaria. Entonces, el error de Moshe fue no reconocer estas aberraciones en la visión original de Jochma que le fueron concedidas,
y que representa la idea de estas chispas que tenía que rescatar. Y él pensó que podía tomarlas y llevarlas directamente consigo. En el mundo material eso se expresó a través de esta multitud mezclada en el Éxodo. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahora? Estamos tratando de entender lo que pasó allí y viendo cómo cada uno de los personajes están en forma espiritual y cómo se representa en nuestra psiquis. O sea, siempre tratamos de ver todas estas cosas en los tres planos. Cómo se presenta en la Torá, cómo se representa en la Kabbalah y cómo son vistas por el Hasidut en nuestra vida diaria. Dice el Arizal que Labán, el arameo, se reencarnó en Bilam, aquel profeta, ¿sí? Labán tiene que ver con las ovejas de Jacob, el padre, el pariente donde fue Jacob a tener sus esposas y a tener todas sus ovejas, y él se reencarnó en Bilam. Ahora vamos a ver por qué Larisa nos dice esto. Por otra parte, Larisa le explica que la multitud mezclada estaba destinada en realidad a ser elevada al final, o sea que Moshe sí, esa era una idea correcta. Pero como no pasó por Binah, entonces lo hizo antes de tiempo. Y esto es evidente mediante un ejemplo clásico de la enseñanza del Baal Shem Tov, que todo proceso espiritual de crecimiento debe pasar por tres etapas de evolución. El ego tiene que pasar por esas tres etapas o sea, la idea tiene que pasar esas tres etapas para llegar a una conclusión correcta. Esas son las tres etapas que siempre hablamos de sumisión, separación y dulcificación. Entonces, la sumisión del ego es para poder obtener una nueva idea. Uno cuando... Siempre hablamos de esto en el tema de curar distintos problemas psíquicos, pero también en todo proceso normal, por ejemplo, en el proceso de recibir una nueva idea y procesarla, también se aplica esto. Sumisión significa eliminar todo prejuicio, eliminar toda idea previa que yo tenga para recibir una nueva iluminación, una nueva Jochma. Luego, el proceso de separación me permite refinar esa idea, separar lo que es bueno, lo que es malo, refinar y purificar esa idea. Y luego la dulcificación, que es que aquellos elementos impuros que pueda tener son transformados en puros. O sea que todo lo que hay en esa idea es útil. Y el proceso de separación sirve para que, como decía recién Jaime, al estar separados y estar identificados, entonces se pueden dulcificar y transformar y luego unirse al bien. Pero cuando está todo mezclado, entonces no se puede refinar. Entonces Moshe estaba tratando de saltar la etapa intermedia de este proceso. Sin embargo, de todas maneras, esta multitud
tiene chispas sagradas de santidad, y por eso que Moshe utilizó toda su energía para reunir a esta multitud bajo las alas de la presencia divina, o sea, para convertirlos al judaísmo. Un fenómeno similar sucede entonces con Bilam, del que nuestros sabios dijeron, y se levantó, y no se levantó ningún profeta en Israel como Moshe, dice la Torá en Deuteronomio. Al final de la Torá dice que no hubo ningún otro profeta dentro del pueblo de Israel como Moshe. Dicen los sabios que esto implica que dentro del pueblo de Israel no hubo, pero entre las otras naciones sí. Y por eso está dicho que Bilam, que quería maldecir al pueblo de Israel y de él se surgieron la base de todas las profecías de la redención, significa que él era un profeta más grande que Moshe, pero como él estaba del lado de la maldad. Shalom, Josué, vamos a buscarte otro nombre más divertido. Un abrazo, suerte después, no tengas tiempo, te esperamos para ver la finalización de la clase. Entonces, Bilam era como el Moshe de la impureza, el Moshe de la maldad. Y es sabido que el mundo de Tou, donde están las luces que cayeron allí abajo, está por encima del mundo del Tikkun, de Jacob. Dice Larisa que en el versículo que dice que Rachel robó los trafim de su padre, cuando Rachel salió, robó los ídolos, las estatuillas, para que su padre Labán no haga idolatría. Fue allí que el arameo se reencarnó como Bilam, hijo de Beor, y Beor entonces fue el padre de Labán, perdón, Beor fue el hijo de Labán y fue el padre de Bilam. Entonces toda esta familia que provenía de la misma fuente de impureza, representaba las impurezas del alma de Moshe. Entonces estaba Labán, estaba Beor, Bilam, y también los dos hijos de Bilam, llamados Yunus y Yumbrus, que están mencionados en el Zohar. Y ellos dos eran dos grandes magos y brujos, que no había como ellos en todo el mundo. Y ellos estaban mezclados allí en el Erev Rav. Entonces, si Moshe encarnaba el poder de tomar esa sabiduría divina y hacerla y revelarla en el mundo, podemos asumir que la magia es una perversión de este poder. La magia es una combinación de fuerzas dispares en la naturaleza que al principio parecen estar como cosas desconectadas y no relacionadas una con la otra, y como fuerzas desembocadas que producen resultados completamente terribles.
Entonces, todo esto está conectado porque significa que estos poderes son utilizados y representan algo en sí mismo, ignora la esencia divina que tienen. Esa es la base de la idolatría. Entonces estas almas que utilizaban estos poderes, utilizaban todas estas fuerzas que en su origen es parte de la visión divina con la cual Dios creó todo y sostiene todo. Entonces todo en el mundo es una expresión de su poder y está destinado a expresar su presencia. Entonces la perversión de la magia simplemente toma de la unidad, toma algo, lo separa y pasa por alto la esencia divina que hay en esas fuerzas. Entonces esas almas que derivan de la mezcla impura en el alma de Moshe, poseían algo de su visión de unidad de la creación, pero no podían ver o ignoraban el origen divino que subyace dentro de esas fuerzas y que son todo uno. Entonces por eso toda esta gente tenía grandes poderes mágicos. Eso es lo que son llamados brujos en la Torá. Y por eso son prohibidos. No porque no existan, sino porque están utilizando parte separado como toda idolatría. Dice la Arizal, para explicar todo esto, que ya he informado en Shar al-Gilgulim, en el portal de las reencarnaciones, en la introducción 22, y también donde la Arizal discutió el mandamiento de Birkat Hamazon, de dar las gracias después de la comida, cómo las almas transmigran progresivamente a través de los 4 reinos: el mineral, el vegetal, el animal y el humano. Dije también, dice Larizal, que no hay un plazo determinado para que cada reencarnación pase de un nivel al otro. Perdón, que sí hay un tiempo determinado para que cada uno de estos niveles en cada una de estas almas pasen y se reencarnen a distintos niveles, cada uno de estos 4 niveles. Ahora, el tiempo determinado para reencarnarse, para ser reencarnado en el reino vegetal, un alma que está en el reino mineral, son los 4 primeros meses del año, que son Nisan, Iyar, Sivan y Tamuz. Después de esto las almas se reencarnan ascendiendo al reino animal. Ahora, Beor, el padre de Bilam, se reencarnó en el reino vegetal, pero no era capaz de realizar su rectificación para ascender al reino animal, debido a que estaba contaminado por el mal. Era un alma tan maligna que no pudo, a través de la reencarnación, rectificarse para elevarse al reino del vegetal al animal. Entonces era uno de los niveles más elevados de impureza de esta alma raíz, de todas estas personas que nombramos antes. Entonces sus nietos, Yumbrus y Yunus, que eran los líderes de la multitud mezclada,
como está sabido por el Zohar. Ellos querían que sus almas, el alma de Beor, se rectifique. ¿Por qué? Porque la rectificación del alma de Saúl era imprescindible para que ellos mismos se puedan elevar. Entonces, ¿cómo lo podían elevar? A través de que el alma de su abuelo salga del reino vegetal y se eleve al reino animal. Entonces, ellos estudiaron el asunto y entendieron que solamente a través de la magia era posible ascender, y para que esto suceda era imprescindible la fuerza que surge del pecado de los judíos, del pecado del pueblo de Israel. Entonces, a través de esto las fuerzas del mal se verían reforzadas y serían capaces de sacar el alma de su abuelo Beor del reino vegetal. Y era tan fuerte el hundimiento de esta alma en el mundo vegetal que no alcanzaba un simple pecado del pueblo de Israel. No era suficiente que pequen las personas, sino que además necesitaban la fuerza del pecado de un tzadik. Por eso le pidieron a Aarón que Aarón le construya el becerro de oro, que Aarón sea socio dentro del pecado. Porque el mal generado por un pecado es mucho mayor cuanto mayor es la santidad del pecador. ¿Por qué? Porque dentro de la persona del tzadik hay una santidad, un poder divino mucho más superior que se encarna dentro de él. A esto se agregaba el hecho de que ellos tenían una placa de oro que le pusieron al becerro que decía: levántate, toro. ¿Se acuerdan de dónde venía esto de levántate, toro? Cuando Yosef era llamado toro. Y cuando Yosef murió fue puesto adentro del río Nilo, abajo de las aguas. Y cuando el pueblo de Israel salió, Moshe, cumpliendo el juramento que le hizo a Yosef, lo sacó de allí, y para que se levante el ataúd, los huesos de Yosef del agua, dijeron: levántate, toro. Y entonces los huesos se subieron, entonces ellos lo tomaron y lo llevaron a Shem para ser enterrado. Entonces utilizaron toda la fuerza de estos tzadikim para hacer que esa alma raíz que venía del mundo del caos pudiera elevarse del reino vegetal al reino animal. Entonces, esta placa de oro con que fue sacado el ataúd de Yosef tenía un poder muy fuerte. Entonces, cuando le pusieron eso al toro, al becerro de oro, le dieron el poder y el becerro de oro estaba como vivo. ¿Y qué hace un animal vivo? Come pasto. Y cuando comió el pasto, comió el alma encarnada de Beor y sus miembros comenzaron a tomar vida. Esa fue la idea de hacer un becerro de oro. ¿Por qué no hicieron otra cosa?
Esa fue la idea de hacer el becerro de oro. Estaba conectado con Yosef, con todo el poder del tzadik y con el pasto que iba a comer. Entonces se combinaba del poder de todos los pecados del judío, la magia que poseía la santidad de estas fuerzas, la santidad de Aarón y el santo nombre sagrado en la placa que se utilizó para elevar a Yosef del Nilo. Todo esto fue combinado, fue el becerro de oro, que estaba animado por la vida espiritual, la fuerza de su abuelo Beor. Entonces, ellos pensaron, Beor, una vez ascendido del reino vegetal al reino animal, toda la multitud mezclada lo aceptó como el líder. Ahora era el intermediario que los iba a conectar con Dios. Le iba a informar lo que iba a pasar en el futuro y le iba a decir todo lo que necesitaban saber. Y todo esto fue justamente por el pecado de los israelitas. Entonces el alma del malvado Beor estaba presente en este becerro y él fue el que gritó, este es tu Dios, oh Israel, como está escrito allí en la Torá. Y así lo explican nuestros sabios en el Pirkei de Rabbi Eliezer. Y este también es el significado interior de lo que dicen nuestros sabios, que se alimentaban de la hierba, que el becerro de oro se alimentaba de la hierba, como está escrito, que hicieron un becerro en Joreb y fundieron una imagen de fundición y hicieron de su gloria amargura en la forma de un buey comiendo pasto. Entonces vemos cómo estaba encarnado Beor en el reino vegetal en forma de pasto, y cuando el becerro de oro comió este pasto para extraer el alma de Beor, se encarnó en él, y entonces los miembros del becerro tomaron vida, y entonces el alma de Beor ascendió del mundo vegetal al reino animal, y así consiguieron su cometido a través del poder de la magia. Y por eso hicieron el becerro de oro en el mes de Tamuz. Si nosotros contamos desde la entrega de la Torá, cuando Moisés subió por primera vez, el 6 de Sivan, el 17 de Tamuz, son 40 días. Y allí fue cuando bajó y rompió las tablas. Allí fue cuando le dijo Dios a Moisés, baja porque tu pueblo está pecando. Bajó y rompió las tablas. Después volvió a subir otros 40 días hasta Tisha B'Av, el 9 de Av, Yudzayin Tammuz,
si adelantamos no, perdón, hasta Elul, y después, al final, la última vez que bajó fue en Yom Kippur. Muy bien. Entonces, por eso decíamos antes que la elevación del vegetal al animal son los 4 meses primeros del año. Y por eso el pecado del becerro de oro se hizo en Tamuz. ¿Por qué? Porque ese era el último mes en que estaba fijado que la reencarnación se podía hacer del reino vegetal al reino animal. Esta es parte de las enseñanzas del Arizal, que nos trae la explicación de este becerro de oro. Si nos ponemos a meditar un poco, vamos a tratar de meditar en este asunto, vamos a ver cómo esto que estamos viendo aquí se relaciona mucho con la realidad, con lo que decíamos al principio, de las cosas que están pasando hoy en día, representado por algo que vemos todos hoy, del pacto que hace el gobierno de Argentina con los iraníes. Justamente el que está defendiendo todo esto y el que tramita todo esto es un judío. Interesante, ¿no? De todas maneras, tenemos que saber que así como todo esto está hecho por judíos, todo esto también es por providencia divina de Dios que sucede, y ya vamos a ver cuál es el motivo. Pero de todas maneras tenemos que, como Moshe Rabbeinu, tenemos que hacer lo máximo posible para evitar que esto suceda y rectificar, porque estamos al final del exilio, al principio de la redención. Ahora es el momento de rectificar todas estas cosas y hacer que, a la diferencia de aquella vez que salimos de Egipto, que la multitud, de aquellas chispas encarnadas dentro de los gentiles fuera del pueblo de Israel, a través de todos estos miles de años de exilio, ya fueron refinadas y entren al pueblo de Israel como corresponden. Y además que esta vez que todo el pueblo de Israel salga y no solamente el 20% como aquella vez. Como así nos prometió el Rebbe, que esta vez nadie se va a quedar en el exilio. Todos van a salir, no solamente la quinta parte como en aquella época. Y como nos explica el Rav Ginsburg en el libro de Meditación para Naciones del Mundo, también todos aquellos justos de las naciones del mundo, que son todos ustedes que están hoy aquí con nosotros y todos aquellos que ustedes traigan, también van a salir del exilio junto con el pueblo de Israel. Vivi nos dice que no sabe exactamente cómo se rectifica esto. Para eso un poco les voy a decir algo que tenía pensado decirles más adelante, pero el asunto es el siguiente. Vimos, por un lado, el Rabbi Shimon Bar Yochai, entre muchos otros, pero él específicamente nos dijo que si estudiamos el Zohar, o sea, si estudiamos la parte interior de la Torah, los secretos de la Torah, como estamos haciendo aquí, no solamente en forma de estudio, sino él dijo, Ifarnesun Minei, que eso sea como un alimento para ellos, o sea, que entre y se transforme en carne de su carne, que no sea simplemente una adquisición intelectual, sino que sea
parte de ellos, el interior de la Torah, que actúen de acuerdo con eso, iban a salir del exilio con misericordia. Entonces, la forma de rectificar esto es no solamente estudiar Kabbalah, sino estudiar todas estas cosas que nosotros estudiamos, de tal manera que uno actúe de acuerdo como lo hace, o sea, alejándose de toda idolatría, de toda forma idolátrica representada aquí con el becerro de oro, pero que representa todas las idolatrías. Entonces, si uno sabe que la idolatría evita que uno pueda ser rectificado y salir a la redención, entonces, incluso las más pequeñas dudas que uno pueda tener acerca de si algo es idólatra, y más todavía si ya fue dicho tantas veces por los sabios de Israel, que las sabidurías de Occidente, del Oriente y todas las cosas que no tienen que ver con la Torá son idolatría. Entonces, como decía antes, Rabbi Shimon Bar Yochai nos dijo que estudiar los secretos interiores de la Torá, no como un estudio, o sea, no simplemente tomar el Zohar y leerlo, sino entender a través de lo que nos explican los sabios y actuar en consecuencia de acuerdo a lo que ahí está escrito, que esa sea nuestra energía, nuestro impulso para actuar en todas las cosas que hacemos. O sea, cumplir con los preceptos de la Torá, hacer buenas acciones, hacer tefilá, impulsados por la energía del interior de la Torá, que en nuestra época es el Hasidut. Esa es la forma de rectificarlo. Durante todo este tiempo, por supuesto desde la época del Baal Shem Tov, pero sobre todo en las últimas épocas, incluso dentro del pueblo de Israel, pero además afuera del pueblo de Israel, hay mucha gente que nos critica por enseñar y por revelar toda esta sabiduría. En la época de la Arizal, Rabbi Jaim Vital le preguntó a su maestro si esas cosas eran tan poderosas, ¿por qué las estaba revelando? Entonces él dijo que llegó el momento de que era la época en que era una mitzvah revelar la sabiduría oculta de la Torah, tal como nos enseña el Arizal. Y así el Baal Shem Tov también fue perseguido por los judíos que no entendían que era el momento de traer la redención a través de la revelación de todos los secretos del Rabbi Shimon, todos los secretos ocultos en la Torá. No solamente de Rabbi Shimon, sino de toda su gente y todas las cosas que él trajo. Y así todos los Rebbeim de Chabad, incluso en nuestra época, hay muchos, incluso descendientes del Baal Shem Tov, Hasidim, Rebbeim Hasidim, que se unieron a los Misnagdim y están en contra de revelar todas estas cosas. Más todavía, como lo estamos haciendo nosotros, que no solamente la estamos revelando, sino que le estamos contando a todo el mundo, no solamente a los judíos. Entonces uno constantemente está tratando de cumplir con las leyes para no transgredir, porque justamente hoy estudiamos cómo, porque Moshe se apuró y trató de redimir a los gentiles, a los Benei Noach que estaban allí, eso produjo uno de los mayores pecados. Entonces, por eso hay que tratar de hacerlo de la forma correcta. Y entonces hace poco yo hablé con un gran rabino, José Calajá, un rabino que tiene mucho conocimiento de la halajá,
y le pregunté, y le conté lo que hacemos, que damos clases y que enseñamos todas estas cosas secretas, que siempre fueron patrimonio del pueblo de Israel e incluso de algunos elegidos, y que yo sé que el Rebbe ya dijo que había que enseñarle a todo el mundo, y que el Rav Ginsburg me dijo que le enseñe esto a todo el mundo, pero dije, en las clases que yo doy hay muchos que no son judíos, incluso la mayoría no son judíos. Y alguna vez yo había consultado con otra persona y me dijo que tenía que haber ciertas condiciones, entonces le dije, ¿es correcto que yo enseñe esto a todas las personas? Entonces me dijo que si llega a haber nada más que un solo judío en tus clases, entonces ya estás permitido enseñar todo. Y eso ya me produjo una gran tranquilidad. Y por eso yo constantemente me fijo en las clases que doy, si por lo menos hay un judío. Así que, por supuesto, además de mí. Entonces, Bezrat Hashem, hay que agradecer a todos los Yehudim que están en nuestras clases, aunque sea uno. Y por eso les pido a todos ustedes que traigan a todos los mayor cantidad de judíos que vengan, porque ellos tienen el poder de, a través de conocer todas estas cosas, de rectificar más que los no judíos. Entonces hay que agradecer que gracias a ellos que están presentes en nuestras clases, también los no judíos pueden recibir todo este alimento de la Torah. Y gracias a eso vamos a salir todos juntos con misericordia del exilio. Y por eso el Rav está transmitiendo por internet y justamente por pedido nuestro, el Admon Azaken dijo que cuando el Rebbe Rashab dijo que cuando él estudia Hasidut está estudiando Zohar. No hay diferencia entre el Zohar, la enseñanza del Arizal, el Hasidut. Estamos estudiando Zohar todo el tiempo. No hace falta estar agarrando el libro del Zohar y leerlo directamente. Más todavía, si nosotros podemos entender el Zohar a través de todas las cosas que nos explican los sabios, es mucho mejor. Eso se llama alimentarse del Zohar. Entonces estamos tratando de dar la mayor cantidad de enseñanza posible y agradecemos que siempre haya un judío presente para que podamos cumplir con esto y poder seguir adelante. En este caso la veo a Kenia. No sé si Meir Ben Freme, no estoy seguro quién es. No sé si es judío. Creo que además de Kenia, ¿qué otro judío hay aquí? ¿Quién es Meir Ben Freme? Después, por privado, si quieres escribirme o decirme quién es. Rivka, ¿vos sabés quién es? ¿Eh? Meir Ben Freme. No, no sabemos quién es. Si quieres poner tu nombre aquí o no, de todas maneras, tenemos un judío. Gracias, Kenia. Bueno, nos vamos despidiendo por ahora. Estuvimos hablando de muchas cosas, muchos asuntos. Y Meir Ben Freme no es judío y parece que tampoco habla español. ¿No hablas español? ¿Cuál es tu nombre? Ah, hablas español. ¿Y cuál es tu nombre verdadero?
O cuéntanos por qué te has puesto Meir Ben Freme. Ya nos estamos despidiendo, así que vamos a poner una última melodía. No tienes que pedir disculpas, nada más queremos conocerte. No tienes nada, no has hecho nada malo, no tienes que disculparte de nada. De todas maneras, si Meir viene del nombre hebreo Meir, va sin H. Mem, Aleph, Yud, Reish. Amalia, no sé exactamente de dónde proviene, pero si, como acabo de decir, Amalia, si se escribe así, Amal. ¿Qué significa Amalia? Sí, Amal quiere decir trabajo, tarea, esfuerzo. Amal, ya, el esfuerzo en aras de Dios. Esfuerzo por Dios. Amalia. Dentro de un rato viene la clase de Kenia, ¿eh? Ahora vamos a mandar los enlaces para que todos puedan participar. ¿Cuánto falta, Kenia? 3 horas, ¿no? Tenemos que felicitar a Kenia por todo el trabajo que hizo este domingo. Un esfuerzo tremendo junto con Ruth, junto con Jairo. Salió muy hermoso. Le mostramos al Rab. Le mostramos al Rab el video y las fotos del seminario y manda muchas bendiciones, está muy contento de todo lo que hicieron allí. Entonces, dentro de 2 horas empieza la clase. Creo que la reservé mal. Menos mal que me avisaste. La reservé para las 4. Hay que reservarlas para las 3 de aquí. Le estoy cambiando el horario.
En un ratito les va a llegar la conexión. Ya nos vamos. Un abrazo a todos, bendiciones de la tierra de Israel. Entren a Dimensiones y ahí van a tener la agenda y van a tener artículos nuevos que pusimos hoy.